vamos a ver la curva de la reabsorción, de la excreción y de la filtración de la glucosa. Entonces vamos a poner la nefrona. Aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente y aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, segmento descendente de la CGL, segmento ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces, recordemos, aquí estamos filtrando la sangre y también filtramos la glucosa. Entonces, aquí está la sangre que se está filtrando y tenemos glucosa que está entrando aquí a la cápsula de Bowman. Ahora, ¿cuánto es la concentración? Bueno, ¿cuánto es la cantidad de glucosa que está entrando aquí a la cápsula de Bowman? Eso es la carga filtrada, que como ya vimos en otro video, la carga filtrada o filter load es igual a la concentración del soluto, en este caso la concentración de la glucosa, multiplicado por la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso va a ser la cantidad de glucosa que estamos teniendo en la cápsula de Bowman. Y dependiendo de cuánta cantidad de glucosa tenemos en la cápsula de Bowman, vamos a ver si vamos a tener glucosa en la orina o no. Esto es si los transportadores que se encuentran en las células del túbulo contornado proximal pueden reabsorber toda la glucosa. Esto es, aquí está, vamos a agarrar esta célula del túbulo contornado proximal. Entonces aquí voy a poner la célula del túbulo contornado proximal. Digamos, esta cara es esta cara que está viendo al túbulo. Y aquí vamos a poner la cara de aquí, que está viendo a los vasos capilares. Entonces aquí tenemos un transportador que reabsorbe la glucosa. Y mientras la cantidad de glucosa que está entrando al túbulo contornado proximal no sea mayor que la cantidad de glucosa que el transportador puede reabsorber, entonces toda la glucosa la vamos a reabsorber. Por ejemplo, si tenemos que la velocidad, digamos la velocidad a la que el transportador puede reabsorber, digamos son 20 moléculas en un segundo. Esto es, si aquí tenemos por ejemplo 10 moléculas, entonces en un segundo pues podemos reabsorber las 10 moléculas, porque la máxima velocidad a la que podemos llegar es a reabsorber 10 moléculas en un segundo. Si tenemos 5 moléculas, pues en un segundo vamos a reabsorber todas esas moléculas. Entonces, hasta que la cantidad de glucosa que está en el túbulo contornado proximal no está mayor que la cantidad que los transportadores de la célula del túbulo contornado proximal pueden reabsorber, entonces vamos a reabsorber toda la glucosa que está en el túbulo contornado proximal. Entonces, si la cantidad de glucosa en el túbulo contornado proximal es menor que la cantidad de glucosa que los transportadores pueden transportar o pueden reabsorber, en una unidad de tiempo, si es menor, entonces toda la glucosa se reabsorbe, y entonces no va a aparecer glucosa en la orina, si toda la reabsorbimos. No glucosa en la orina. Si es que la cantidad de glucosa aquí en el túbulo contornado proximal es menor que la cantidad de glucosa que podemos reabsorber en una unidad de tiempo. Eso es lo que es aquí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, en lugar de tener 20 moléculas, o 10 o 5, qué pasa si tenemos, por ejemplo, 30 moléculas de glucosa? Si el máximo número de glucosas que podemos reabsorber son 20 moléculas en un segundo, entonces vamos a reabsorber pues las 20 moléculas en un segundo y 10 se van a quedar aquí en el túbulo contornado proximal. Entonces en este caso reabsorbemos a la máxima velocidad a la que podemos, que son 10 moléculas en un segundo, y de todos modos seguimos teniendo glucosa aquí en el túbulo contornado proximal. Y pues finalmente pasa a lo largo de la nefrona y va a salir glucosa en la orina. Entonces ahora vamos al revés. Si la cantidad de glucosa en el túbulo contornado proximal es mayor que la cantidad de glucosa que puede ser reabsorbida por los transportadores de glucosa en una unidad de tiempo, entonces reabsorbemos glucosa, se reabsorbe glucosa a la máxima velocidad, que en este caso fueron 20 moléculas en un segundo, pero aparte se va a quedar glucosa en el túbulo contornado proximal. Entonces va a haber glucosa en la orina. Entonces vamos a graficarlo. Si tenemos
digamos, este es el eje de las X, y aquí vamos a poner la concentración de glucosa. Y en el eje de las 10 vamos a poner igual concentración de glucosa, concentración de glucosa, pero aquí la concentración de glucosa dependiendo de la gráfica que vamos a poner. Entonces vamos a poner la concentración de glucosa o la cantidad de glucosa, digamos, que estamos filtrando, o la cantidad de glucosa que estamos reabsorbiendo. Entonces vamos a ver, porque vamos a poner varias gráficas, que digamos, el eje de las 10 es distinto para cada gráfica, pero generalmente pues funcionan las gráficas. Entonces ahorita hacemos una aclaración de eso. Aquí está la concentración de la glucosa en el plasma, concentración de la glucosa en el plasma. Y aquí está la concentración de glucosa, por ejemplo, la glucosa que vamos a filtrar. Entonces, aquí tenemos el plasma. Si aumenta la concentración de glucosa, pues más glucosa va a estar aquí en la cápsula de Bowman. O sea, al filtrarla, pues estamos filtrando más glucosa. Entonces, más glucosa va a estar aquí. Entonces, si aumenta la concentración de glucosa en el plasma, aumenta la carga filtrada. Entonces, digamos, en el eje de las 10, para esta gráfica que voy a poner, tenemos cantidad de glucosa que se va a filtrar. Entonces, esta es una gráfica así. No importa cuánto aumente la concentración de glucosa, en esa misma magnitud va a aumentar la carga filtrada. Entonces, esta es una línea así recta. Si aumenta la concentración de glucosa aquí, va a aumentar aumenta la carga filtrada. Aumenta la carga filtrada, o sea, la cantidad de glucosa que se está filtrando. Ahora, ¿qué pasa con la reabsorción? Ya vimos que la reabsorción va a ser, o vamos a reabsorber a toda la velocidad que podamos, o a la velocidad máxima, mientras no tengamos saturados los transportadores. Entonces, digamos que aquí teníamos las 5 moléculas, entonces, ¿a qué velocidad estamos reabsorbiendo? A 5 moléculas por segundo, porque aunque podemos reabsorber a 20 moléculas por segundo, como nada más tenemos 5, pues son las únicas que podemos reabsorber. Entonces la gráfica de la reabsorción va a ser más o menos como así. Esto es, ahora en el eje de las 10, para esta gráfica estamos poniendo cantidad de glucosa que se está reabsorbiendo. O sea, para las gráficas que vamos a poner, aquí tenemos cantidad de glucosa, pero es cantidad de glucosa que se está filtrando, o cantidad de glucosa que está reabsorbiendo, o cantidad de glucosa que le está pasando. Entonces, por eso lo estoy poniendo en distintos colores. Si tenemos, esta es la gráfica de la reabsorción. Esta fue de la filtración. Entonces, conforme vamos aumentando la concentración de glucosa, mientras no saturemos el transportador, va aumentando la reabsorción. Esto era, si aquí tenemos 5 moléculas, la velocidad a la que reabsorbemos son 5 moléculas en un segundo. O sea, reabsorbemos las 5 moléculas. Si ahora tenemos, por ejemplo, digamos, en lugar de 5 moléculas, ahora tenemos, por ejemplo, 10 moléculas. Ahora tenemos 10 moléculas. Pues igual, en un segundo podemos reabsorber 10 moléculas, porque todavía no nos saturamos. Entonces, si va aumentando la concentración de glucosa en el plasma, va aumentando obviamente la carga filtrada. Y si va aumentando la carga filtrada, pues en principio seguimos reabsorbiendo más hasta que no saturemos el transportador. Entonces, conforme aumenta la concentración de glucosa, ya vemos que aumenta la carga filtrada y por tanto va a aumentar la reabsorción de glucosa hasta que no saturemos el transportador. Ya una vez que llegamos a las 20 moléculas, aquí en el túbulo contornado proximal, si nos pasamos, o sea, si hay 30 o 40 o 21 moléculas aquí, vamos a reabsorber nada más 20 moléculas en un segundo. La cantidad que reabsorbamos ahora va a ser siempre la misma, a la misma velocidad, porque ya se saturó el transportador. Entonces, aquí es cuando está saturado el transportador. Aquí, antes, conforme aumentaba la concentración de glucosa en el plasma, pues va aumentando la cantidad de glucosa que vamos reabsorbiendo, porque todavía no nos saturamos. Entonces, mientras más glucosa nos ponen aquí, en la cápsula de Bowman, pues podemos reabsorberla toda hasta que no llegan a las 20 moléculas. Ya una vez que pasan las 20 moléculas, que eso sería aquí, o sea, en este caso, eso sería aquí, entonces ya la cantidad de moléculas que vamos a estar reabsorbiendo va a ser siempre la misma. Siempre van a ser 20 moléculas en un segundo, no importa cuánto vayamos aumentando la concentración de glucosa. Entonces, a partir de aquí,
es cuando el paciente va a empezar a tener glucosa en la orina.